En Cristo tenemos victoria. ¿Cuántos están contentos? Seguros de eso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todos con su Biblia a la mano, mis hermanos. Gloria al Señor. El Señor hoy, una vez más, como cada domingo, va a hablarnos. Y debemos nosotros como iglesia estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Ponga su Biblia en alto como la espada. ¿De cuánto es la Biblia su espada? Amén. Todavía con por favor estén pendientes de que no trajo Biblia para, por favor, dotarlo de una Biblia de la iglesia mientras estén en el culto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te adoramos, te exaltamos, Señor. Reconocemos que tú eres el centro de este lugar, reconocemos que tú eres Dios, el dueño de la iglesia, y por eso atribuimos a ti toda la gloria, la honra y la autoridad en este momento, Señor. Háblenos a través de su palabra, amado Dios. Llena nuestras vidas de tu Santo Espíritu, Señor. Habla a cada vida en lo particular, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Reprendemos todo poder diabólico que quiera hacer interrumpir, malinterpretar tu mensaje, Señor. Ese mensaje que usted trae para nosotros hoy, Señor, sea un mensaje que nos edifique, nos exhorte, nos levante, nos consuele y nos llame a seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte amén, hermano. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy iniciamos nuestra segunda serie del año 2020. La primera serie fue acerca del libro de Juan. Amén. Hoy iniciamos una serie donde no importa que va a contar de las 5 semanas de los 5 domingos del mes de marzo. Y vamos a estar hablando en esos 5 domingos del mes de marzo acerca del crecimiento del cristiano. Crecimiento del cristiano, amén. Es necesario crecer. ¿Cuántos creen eso? Amén. Es necesario crecer. Necesitamos crecer, amén. Y naturalmente el Señor nos da un ejemplo con nosotros mismos y con todo ser viviente, amén. Naturalmente crecemos, nacemos chiquititos y vamos creciendo. Y en esa medida que vamos creciendo, se van perfeccionando nuestras habilidades. Y en la medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo más fuertes. Amén. Porque usted, cuando está chiquitito, no tiene la fuerza que tiene. A medida que va creciendo, esas fuerzas van aumentando. Amén. Gloria a Dios. El Señor en su palabra nos exhorta al crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor nos enseña a crecer. Las distintas historias y episodios a lo largo de toda la Biblia llaman a ese crecimiento del cristiano, ese crecimiento que debemos experimentar todos los hijos de Dios. ¿Y cuántos acá son hijos de Dios? Amén. Hay un pequeño ruido en el sonido, no se distraiga por eso. El mismo Señor va a desaparecer ese sonido del su oído. No para ese sonido. Amén. Vamos a atender el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy estaremos hablando del crecimiento en cuanto a nuestra dedicación al Señor. El crecimiento en cuanto a nuestra dedicación. En cuanto a nuestra dedicación al Señor. En cuanto a nuestra dedicación al Señor. Es decir, que nuestra dedicación al Señor debería entonces mantenerse e ir creciendo cada día. Amén. Dedicarse es prestar atención
a algo. Esforzarse hasta llegar a. Prestar atención y esforzarnos hasta llegar a. ¿A dónde? Por ejemplo, si me dedico a mis estudios, ¿a dónde voy a llegar? A graduarme. Porque me voy a esforzar, presto atención y me dedico a mis estudios y llego a mi graduación. Por ejemplo, si me dedico a hacer ejercicios, voy a tener un resultado y es tener una mejor vida y una vida más saludable, porque me dedico a hacer ejercicios. Si me dedico a trabajar y a hacerlo bien, ¿qué va a pasar? Entonces voy a obtener buenos resultados, porque estoy trabajando y lo hago bien, y hay la posibilidad de que mis beneficios vayan en aumento. ¿Estamos claros entonces lo que es la dedicación? Y hoy nosotros debemos comprender, entender que nuestra dedicación a Cristo es esencial para poder crecer en Él. Es esencial para poder crecer en el Señor. Por ello necesitamos considerar el costo, porque la dedicación al Señor tiene un costo. El costo de nuestra dedicación a Dios y seguir adelante siempre. Seguir adelante siempre. Seguir adelante siempre. Seguir siempre adelante, porque habrá un resultado. Hay una meta que alcanzar. Y yo no sé si ustedes, pero yo quiero alcanzar esa meta. ¿Usted quiere alcanzar esa meta? Necesitamos alcanzar esa meta. Por eso necesitamos dedicarnos a Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y deseo, les recomiendo, mi hermano, que usted se mantenga en esa cita bíblica hasta el final de la predicación. Yo voy a nombrar muchas otras, pero usted se mantiene allí para que preste atención a la enseñanza. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 16. Gloria a Dios. Filipenses 3, capítulo del 4 al 16, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí está hablando alguien. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo. No, hermano, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Yo quiero que estas dos frases últimas las repitamos toda la iglesia. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Gloria a Dios. Esta carta la envía el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Esta iglesia había sido fundada por el mismo Pablo junto a Silas. Eso lo narra por allá Hechos 16. Y narra Hechos 16 que expulsaron un demonio de una muchacha que estaba endemoniada, tenía espíritu de adivinación. Los amos de esa muchacha, a quienes ella les producía dinero, porque me imagino que hacía consulta de adivinación. Eso es algo que es muy antiguo, que todavía le atrae mucho a la gente, la adivinación. Entonces, los amos de esta muchacha, en vista de que la persona que les producía plata ya no se los producía, porque Jesús, Pablo, a través del poder de Cristo, sacó los demonios de esta muchacha. Entonces esos amos hicieron allí una tramoya para que Pablo y Silas fueron encarcelados, pero no había motivo oficial por el cual meter a esta gente presa. Sin embargo, este es el episodio donde Pablo y Silas cantan allí en la cárcel, hay el terremoto, ellos tienen la oportunidad de escapar, pero no escapan. La misma autoridad dice, bueno, aquí está pasando algo, porque esta gente, fíjense que con cantar, la cárcel abrieron las puertas y con todo eso no se escaparon. Entonces ellos decidieron sacar a Pablo y a Silas de la ciudad para evitar problemas, pero también para evitar culpar a alguien de una culpa que no tenía. Entonces ahora Pablo está fuera de Filipos, pero él necesita, como fundador y pastor de la iglesia de Filipos, él necesita ahora recomendar, enseñar a la iglesia de Filipos, y lo hace por medio de ¿qué? De carta. Eso es la carta a los filipenses. No podía estar en contacto físico con su iglesia. Fuerte lo de Pablo, ¿verdad? Todo lo que tuvo que resistir este hombre. No podía estar en contacto físico con la iglesia. Envía la carta para mantener ese contacto, porque la iglesia le preocupaba. Hermanos, a los pastores, las iglesias les preocupa. Por eso nos ocupamos de enseñar y de alertar y de decir lo mismo y enseñar lo mismo siempre, porque las iglesias muchas veces nos preocupan, porque nosotros, las ovejas, somos como ese adolescente que le hablamos y le hablamos y le hablamos y le hablamos y piensan que somos unos fastidiosos, los padres, y que no tenemos razón, y después se llevan su tremendo golpe. Así la iglesia. Por eso el Señor nos compara como ovejas. Él que está arreándolas, porque es una iglesia. Entonces, por eso Pablo, a pesar de que no está en Filipos con la iglesia, él envía carta, y esa carta está dirigida no solamente a Filipos, está dirigida a toda la iglesia, está dirigida a ISEPA en el año 2020, 1 de marzo. Está dirigida a todos nosotros. Amén. Entonces, por eso es que en esta carta el apóstol da ánimo, exhorta y da consejo a los miembros de la congregación. Y esto necesitamos nosotros como iglesia comprenderlo, hermano. Necesitamos comprender que cuando se da un mensaje en la iglesia, el mensaje de la iglesia para el pueblo de Dios es un mensaje para que el pueblo de Dios crezca y se dedique al Señor cada día de su vida.
No es un mensaje para fastidiar, no es un mensaje para hacer la vida imposible, no es un mensaje para atormentar, es un mensaje para guiar a un rebaño que necesitamos de esa palabra de vida cada día para poder seguir adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Pablo fue cuestionado, hermano. El apóstol fue cuestionado. Pero es que nosotros los pastores no escapamos de eso. Somos cuestionados y vamos a ser cuestionados. Eso va a suceder. Pero necesitamos seguir creciendo, dedicándonos y haciendo el trabajo mientras el Señor esté aquí en la tierra con su pueblo. Amén. Seguiremos dedicándonos al Señor, procurando el crecimiento del cristiano, de la iglesia, tanto nosotros como para la iglesia. A pesar de los perros, a pesar de los malos obreros, a pesar de los mutiladores del cuerpo. Y eso lo dice Pablo en el contexto de lo que acabamos de leer, por allá en el versículo 2 del capítulo 3 de Filipenses. Él estaba refiriéndose de hecho que a pesar de todos aquellos perros, el perro era un animal no como el de hoy día, no como hoy día nosotros, que el perro lo agarramos, lo mimamos. Era un animal que no era muy bien visto. Y ese perro, el niño debe estar en la escuela bíblica. Alberto, por favor. Me disculpan, es que uno aquí está viendo toda la iglesia y que está pendiente de todo. Gloria a Dios. Ok. Malos obreros, se está refiriendo a la iglesia, a obreros dentro de la iglesia, personas dentro de la iglesia, pero que son malos obreros. Qué tremendo, ¿verdad? Y mutiladores del cuerpo, ustedes saben que él está hablando de eso, viene hablando de eso Pablo, porque la ley establecía la circuncisión, ¿sí? Que cortaban el prepucio del miembro del hombre. Entonces resulta que Jesucristo vino a dar salvación por gracia, ya esa circuncisión ya no tenía efecto y los religiosos querían seguir circuncidando a todo aquel que conocía a Cristo. Entonces por eso Pablo le dice mutiladores del cuerpo. Imagínense lo que le está diciendo. O sea, todos aquellos que todavía quieren seguir quitándole prepucio a la gente, cuando ya eso no es la salvación es Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces él dice, guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Se está refiriendo a la iglesia, qué tremendo. Y dentro de la iglesia había perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Yo creo que el apóstol Pablo era muy particular en su mensaje, ¿verdad? A veces nosotros estamos en la iglesia y ciertas cosas que pueda decir el pastor o el predicador como que nos afectan. Gracias al Señor que no está Pablo aquí montado, porque si no el látigo fuera muy fuerte. Amén. Y dice, enemigo de la cruz de Cristo. ¿Y a quién le está escribiendo él? A Filipenses, a la iglesia de Filipos. O sea, que había gente allí que era enemiga de la cruz de Cristo. En el versículo 18 dice eso. Y dice en el 19, cuyo Dios es el vientre y solo piensan en lo terrenal. Dentro de la iglesia, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ustedes creen que daba lugar la preocupación de Pablo? ¿Ustedes creen que daba lugar por qué Pablo escribe esa carta a la iglesia de los Filipenses? Él lo hace porque sabía que era necesario escribirle al pueblo, repetirle al pueblo, enseñar al pueblo y decirle al pueblo lo que debía hacer. Y por eso está hablando Pablo acá. Tomamos esta cita como la cita base para el tema de hoy, que es acerca de nuestra dedicación al Señor. Nuestra dedicación al Señor. Amén. El deseo del apóstol era que la iglesia se despojara, de todo ritual, de toda costumbre, de toda tradición, de toda ley, de toda confianza en sí mismo,
y entendiera de una vez por todas que la iglesia necesitaba dedicarse a Jesucristo, dedicarse al Señor, dedicar su vida a Él y crecer como hijo de Dios. Pero que esa dedicación iba a llevar a la iglesia a una meta, a alcanzar una meta que nosotros todos los que estamos acá el día de hoy también queremos alcanzar. Amén. Gloria a Dios. Y entonces Pablo dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Oye, Pablo tenía con qué confiar en sí mismo. Tenía la autoridad para hablar del tema. O sea, si alguno cree que puede confiar en sí mismo, decía Pablo, si alguno cree que puede confiar en lo que sea cada quien, yo más. Y lo dice de una manera como que él tenía motivo suficiente para confiar en él mismo. Si alguno cree que puede confiar en sí mismo, yo puedo más. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una carta de presentación, hermano. Una gran carta de presentación tenía el apóstol Pablo. Y él dice, con los méritos suficientes como para él mismo confiar en sí mismo, en su fuerza, en sus capacidades, en su atributo, en su rol, en su categoría. Él comienza entonces a hablar de su carta de presentación, de lo que él era, para que nosotros como iglesia entendiéramos que si el apóstol Pablo, aún con lo que era, no se valía de sí mismo, con todo y menos nosotros. Y él dice, circuncidado al 8º día, es decir, que era judío de nacimiento, porque solamente los judíos de nacimiento eran circuncidados a los 8 días de haber nacido. Del linaje de Israel, es decir, miembro del pueblo escogido de Dios. Es decir, como dice por allí mi hermano Franklin, la nata pura. De la tribu de Benjamín, era la tribu más elitesca, más aristócrata de las tribus de Israel. Hebreo de hebreos, mantenía el idioma, mantenía las costumbres, mantenía las tradiciones hebreas. En cuanto a la ley, fariseo, de todos los grupos religiosos, los que más guardaban esa ley y eran más cerrados con esa ley, más celosos con esa ley, eran los fariseos. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, perseguía a la iglesia porque él celaba su religión fariseica. Y si había algo, alguna secta, según su consideración, que amenazara su convicción como fariseo, él la perseguía, porque él estaba convencido de que la verdad estaba en la ley fariseica, en la religión fariseica. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, ese hombre cometía pecados como todos, pero una vez que pecaba, hacía un sacrificio, ya estaba listo. Por eso es que dice irreprensible. Y una vez hace un sacrificio para estar libre de toda culpa. Es decir, que el hombre era perfecto. Era lo máximo. El apóstol Pablo. Tremenda carta de presentación tenía el apóstol Pablo. La mejor clase social, la mejor religión, el más correcto, el más leal a sus ideales. Pero él no estaba hablando de esa carta de presentación para hacer alarde de lo que él era. Él estaba hablando de esa carta de presentación, hermano, era para enseñarnos a nosotros y enseñarlo a la iglesia, según la inspiración del Espíritu Santo, qué valor puede tener todo lo que uno tenga como carta de presentación en comparación con el valor que tiene Jesucristo una vez que llega a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso allí habla de nuestra dedicación, de su dedicación a las cosas de Dios, al Señor, porque había una meta que alcanzar y Él envía y Él muestra a la iglesia esa carta que lo identificaba, que decía quién era Él, no para hacer alarde de lo que Él era,
sino para enseñarnos a nosotros de que aún con toda la categoría que tenía este hombre dentro de los fariseos, nada de eso tenía valor en comparación con el valor de Jesucristo en nuestras vidas. Un aplauso fuerte al Señor. Ahora me pregunto yo, ¿tenemos nosotros cartas de presentación? ¿Tenemos cartas de presentación? Todos tenemos una carta de presentación. O sea, cuando digo carta de presentación, todos tenemos una identificación de lo que somos nosotros, que hemos hecho, que hemos logrado. Todos tenemos una carta de presentación. Ahora, el detalle está en que muchas veces hay un problema en nosotros de que la hacemos visible, de que la ponemos por encima de todo, de que andamos por el mundo mostrándola. Y eso no es el objetivo de tener una carta de presentación. De que andamos mostrando de quiénes somos. Y mostramos la carta de presentación de nuestros hijos. Y mi hijo es el más inteligente de la clase. Eso es carta de presentación. Y yo soy el mejor trabajador. Y yo soy más eficiente en mi trabajo. Y mi hijo es el mejor hijo, el mejor inteligente o el mejor de todos. Y por ahí vivimos con esos orgullos en nuestras vidas, entregando cartas de presentación por doquier, diciendo quiénes somos, diciendo qué capacidades tenemos, haciendo alarde de nuestros logros acá en la tierra, haciendo publicidad de qué hemos logrado y qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Nos mostramos inmaculados y tenemos ahora un tremendo aliado, las redes sociales. Por allí mostramos los momentos de felicidad para decir soy feliz. Soy el mejor. Tengo el mejor matrimonio. Tengo el mejor hijo. Como en los mejores lugares. Tengo el mejor estatus. Es un aliado que no tiene contra las redes sociales. Gloria a Dios por ellas. Pero muchas veces son aliadas nuestras para enviar nuestra carta de presentación. Sin embargo, el apóstol Pablo da un mensaje claro en su palabra. Él da su carta de presentación. Él dice quién era él, pero no lo dice para hacer alarde de eso. Lo dice para comparar el valor que puede llegar a tener eso en comparación con el valor que es tener a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Aleluya. Y él dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia. Es decir, todas aquellas que mostramos y que nos evidencian como personas triunfadoras, exitosas. Cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida por amor a Jesucristo. Y ciertamente, dice el apóstol, aún estimo todas las cosas como pérdida. Fíjense, hermano, que aquí está hablando ciertamente aún. Es decir, hay un proceso en el que inició Pablo hace muchos años. Ya él está anciano en una cárcel en Roma cuando expresa esta carta. Ha pasado años. Y él dice, por amor al cual dice, y ciertamente aún, es decir, que se mantenía en sus mismas convicciones con las que inició desde que tuvo su conversión a Cristo. Aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cuántos cuando hablan de Cristo Jesús lo expresan así como mi Señor? Hermano, Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo, usted tiene que decirlo así con pertenencia, con propiedad. Jesucristo, mi Señor. El Señor de nuestras vidas.
Y Pablo así lo identifica: mi Señor, por amor del cual he perdido todo. Todo lo que hablamos de Pablo, ¿quién era? Todo lo perdió. Y lo tengo por basura. La palabra basura significa algo que no servía y era echado al desecho. La palabra basura significa en su origen, como se usa aquí en la Biblia, el origen griego también tiene un significado que dice estiércol. Y lo he hecho todo al estiércol. Lo perdí todo, no importa, pero gané a Cristo. Gané a Jesucristo. Amén. Un mundo al revés. Porque entonces ahora lo que todo el mundo estima como ganancia, para Pablo es pérdida. Y lo que todo el mundo estima como pérdida, para Pablo es ganancia. Hermanos, nosotros los cristianos deberíamos vivir un mundo al revés en cuanto a las pérdidas y las ganancias. Pero resulta que cuando tenemos esa carta de presentación, estamos viviendo como la humanidad tal cual. No estamos viendo la diferencia entre la ganancia y la pérdida, sino que la ganancia sigue siendo ganancia para nosotros. Pero Pablo dice: lo que era ganancia ahora es pérdida, y lo que era pérdida ahora es ganancia. Nuestra transformación en Cristo nos debe poner al revés en comparación con el resto de la humanidad, en cuanto a nuestras prioridades, en cuanto a lo que es ganancia y en cuanto a lo que debería ser pérdida para nosotros. Amén. Y ese es el significado de conversión. Conversión, es decir, se convirtió. Ahora lo que era ganancia, ahora es pérdida. Lo que era pérdida, ahora es ganancia. Aleluya, gloria a Dios. En Pablo no sabemos cuándo transcurrió ese proceso desde que recibió a Cristo, que tuvo el encuentro con él cara a cara camino a Damasco, realizó viajes misioneros, entró a la cárcel en Roma, pasó la carta hasta la iglesia de Filipos, es decir, pasó un gran tiempo. Le había costado mucho al apóstol, le había costado demasiado, pero seguía adelante dedicado a su Señor, seguía adelante haciendo las cosas para su Señor, aún en medio de la cárcel, aún imposibilitado allí sin libertad, pero él tenía la libertad de Cristo en sus vidas. A él no lo paraba cárcel, a él no lo paraba cepo, a él no lo paraba que le habían quitado su libertad. Él amaba al Señor y seguía dedicándose al Señor con amor cada día de su vida, porque él quería alcanzar una meta. ¿Cuántos quieren alcanzar esa meta? Aquello que le representaba orgullo, aquello que le representaba y que le quitaba tiempo, aquello que lo afanaba quizás, aquello que lo tenía en la sociedad como una persona triunfadora, que era ganancia para su vida, él lo rechazó, él lo aborreció, porque ganó algo mejor, ganó la verdadera ganancia, la verdadera y absoluta ganancia que un ser humano puede tener en su vida. Se llama Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un famoso profesor de la Universidad de Harvard llamado Gary King escribió en un libro una frase: toda ganancia financiera, toda ganancia material, toda ganancia física, toda ganancia intelectual, toda ganancia moral, toda ganancia religiosa, todo eso no es ganancia en absoluto en comparación con la gran y absoluta ganancia, Jesucristo el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso enfatiza en el versículo 8 nuestro hermano Pablo: lo que era ganancia, es decir, lo que era mi carta de presentación, ahora por la excelencia. Cuando dice excelencia se refiere a superioridad. Ahora por la superioridad lo cambié por la superioridad de lo que significa conocer a Cristo. Conocer a Cristo para Pablo, él puso conocer a Cristo en un lado, y él puso el otro lado, que era fariseo, que era judío, que era circuncidado, que era perseguidor, que era todo lo que era. Y él entendió que alcanzar a Cristo
Era un paso de superioridad extrema. Hermanos, si usted alcanzó a Cristo en su vida, usted ha dado un paso de superioridad extrema. Extrema en su vida. Ahora el apóstol sí sabía lo que era una verdadera ganancia. Pero hoy la humanidad, hermanos, y el mismo pueblo de Dios vive pegado a su carta de presentación. Vive dándole prioridad a su carta de presentación. Tiene totalmente invertidas sus prioridades. Hay que trabajar, sí hay que trabajar. Hay que estudiar, sí hay que estudiar. Hay que prepararse, sí hay que prepararse. Hay que obtener los ingresos para sostener a nuestra familia, sí hay que hacerlo. Pero si vivo para ello y lo de Cristo lo dejo a un lado, no he cambiado mis prioridades. Es decir, la ganancia sigue siendo la ganancia del mundo. Yo necesito revertir las prioridades de mi vida. Y ojo, dedicarse al Señor no está metido en la iglesia. Dedicarse al Señor es que nuestras vidas realmente busquen de la presencia de Dios cada día. Que primero esté la oración, que primero esté la búsqueda, que primero estén las cosas del Señor. Y cuando el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, Él comienza a colocar cada cosa en su lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas donde no tomamos al Señor en cuenta. No están invertidas todavía las prioridades. La ganancia quiere seguir siendo ganancia. En lugar de detenerme, meditar, darle tiempo al Señor, que me hable con su susurro suave, la guía de su palabra, y Él va guiándonos, indicándonos el camino a seguir. Poco a poco el Señor va tratando con nuestras vidas, pero no, yo quiero hacer esto y hago esto porque esto es lo que me da mejor ganancia, pero yo hago esto y me meto en este negocio porque aquí voy a obtener más, pero yo hago esto, entonces no importa, yo estoy trabajando y obtengo unas mejores dineritos, y la ganancia sigue siendo la ganancia del mundo. No hemos estimado a Cristo aún como la verdadera ganancia. Amén. Amén. Todo eso que yo tenía lo perdí, dice Pablo. Pero ahora realmente eso es basura. O sea, realmente eso no me sirve para la meta que yo quiero alcanzar. Cuando lo comparo con lo que es una vida dedicada al Señor, devocional al Señor. Hermano, cuando yo llegué a Cristo, llegué de 20 años al Señor. Y yo preparando la clase me acordaba de que yo tenía una tremenda carta de presentación y vivía por esa carta de presentación. Medio creidito, muchacho. El empleo en la segunda mejor empresa del país, con 20 años. Carro nuevo, a punto de graduarme en la universidad, viajaba para donde yo quiera. Los mejores amigos me esperaban los días de cobra fuera de la empresa para irnos a jugar pool y pasar un rato chévere. Basta que conocí a Cristo. Y a Cristo. Basta que conocí a Cristo, hermano. Esos amigos huyeron por la derecha. Porque aquí son basura. Aquí la gente te busca muchas veces no es por lo que eres, sino por lo que tú puedes brindarle o puedes ofrecerle. Y sigo en un trabajo, sí, pero ya aunque cumplo con mi trabajo, debo cumplir con el trabajo, tengo la convicción en mi vida de que primero es mi servicio al Señor. Amén. Y aunque tengo un vehículo, sí, tengo la convicción en mi vida de que ese vehículo está puesto al servicio del Señor. Para ir a la iglesia, para hacer alguna diligencia que tengo que hacer con la iglesia. Porque te necesito entender que mi vida debe estar dedicada a Él primeramente. Que eso no quiere decir que voy a hacer un flow, que no voy a trabajar, que no. Debo trabajar, tengo que emplear mis horas de trabajo para mi patrono, sí, debo hacer, pero mi prioridad debe ser el Señor en mi vida. Amén. Amén.
Todo eso quedó atrás. Y el Señor fue tratando con mi vida poco a poco a entender de que no era todo el viaje. El Señor me hizo pasar por momentos donde entendí que era Cristo. Con 27 años a punto de un cáncer estomacal, perdí casi 20 kilos. Y allí entendí de rodillas en mi cocina que solamente en Cristo podía yo seguir adelante. Dificultades con mi esposa, en mi matrimonio, dificultades de todo tipo, de salud. Imagínense, de salud era socio de la clínica. Por todos lados, cada ratico, dificultad. Y he entendido, hermano, que solamente el Señor es quien nos sostiene. Por eso quiero seguir dedicando mi vida a Él. Porque lo demás es pasajero. Y por eso Pablo decía: lo tengo por asunto. Amén. Ahora nuestra vida tiene una nueva ganancia. Ahora esos deseos y esas costumbres en Pablo que quedaron invalidados para él, así también debería ser en nosotros. Invalidados. No es que no lo vas a hacer más, pero ya no tiene primer lugar en mi vida, ya no representa el afán en mi vida. Si alguna cosa yo debo estar pendiente, entonces primeramente es del Señor, de mi relación con Él, y todo lo demás viene añadido, hermano. No es que yo le esté obligando a que venga a la iglesia, usted va a querer venir a la iglesia. No es que lo esté obligando a que lea la palabra, sino que usted va a querer leer la palabra. Porque el mismo Señor con su Santo Espíritu comienza a trabajar en nuestra vida y a darnos la convicción de que fuera de Él no hay nada, de que fuera de Él no hay ganancia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces dice, es la única manera, hermano, que nosotros podamos vivir para poder alcanzar esa meta, dedicados al Señor, como nos muestra Pablo en esta carta hermosa. Y él dice en el versículo 8, no importa, pierdo todo eso. ¿Con qué intención? ¿Con qué objetivo? Dice, para ganar a Cristo. Amén. Para ganar a Cristo. ¿Cuántos quieren ganar a Cristo, hermano? ¿Cuántos quieren ganar a Cristo? Gloria a Dios. Para ganar a Cristo. Y le voy a decir una cosa: ganamos cuando participamos en una competencia. Ganamos cuando nosotros trabajamos para obtener ese premio. Ganamos cuando nos dedicamos a algo. Sacamos el ejemplo que hicimos inicialmente, del que hace ejercicio, del que estudia, del que trabaja. Ganamos cuando nos dedicamos a algo. Por eso debemos entender que nuestra dedicación al Señor es clave para poder alcanzar una meta. Gloria a Dios. Dice el versículo 9, dice en el 8, para ganar a Cristo, y continúa en el 9, dice, y ser hallados en Él. Vamos a prestar atención a esto de ser hallados en Él. Este versículo vino a la mente de un hombre llamado Juan Bunyan, cuando hizo el libro, la novela de El Peregrino. ¿Se acuerda del Peregrino? Que trabajamos aquí como 3-4 años, la semana de aniversario con El Peregrino. Él dice en su libro, basándose en este texto de y ser hallados en Él, ser hallados en Cristo, él dice que mientras caminaba por unos maizales, en una noche él iba por esos maizales solo, porque no tenía nada, y caminaba en la noche por esos maizales, él comenzaba a preguntarse: ¿cómo me presento delante de Dios? Él se veía como una persona miserable, pecadora, sin nada, pero él necesitaba estar con Cristo, en su presencia, en todo momento. Y llegó a la conclusión de que solamente en Cristo él podía tener todo, y sin Cristo no tenía nada. Hermanos, si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, tenemos todo.
Amén. Nosotros necesitamos ser hallados en Jesucristo en cualquier momento. En el momento de la soledad, cuando vivamos una tragedia, cuando tengamos una pérdida, cuando hay un momento difícil, cuando creamos que tenemos algo o que perdemos algo, cuando nos sintamos desnudos o desamparados. En ese momento nosotros necesitamos ser hallados en Jesucristo. Ser hallados es que cuando tú te encuentras a alguien, en cualquier momento en que nosotros nos encontremos, necesitamos ser hallados en Cristo. Cuando estamos trabajando, cuando estamos allá recibiendo clases o dando clases, cuando vamos por la calle, en cualquier momento debemos nosotros ser hallados en Jesucristo. Porque de eso consta la dedicación, hermano. No importa, llegó el duelo, soy hallado en Jesucristo. No importa, murió el familiar, soy hallado en Jesucristo. No importa, llegó el problema, soy hallado en Jesucristo. No importa, no tengo dinero, pero soy hallado en Jesucristo. No importa, me hicieron un desaire, me dejó la mujer, me dejó el esposo, me dejó el hijo, me abandonó el hijo, pero no importa, soy hallado en Jesucristo. Estoy enfermo, me siento mal, soy hallado en Jesucristo. ¿Qué situación, hermana María Eugenia, allá con la muchacha? Usted debe ser hallada en Jesucristo. El hermano Víctor, no importa, no escucha bien, pero es hallado en Jesucristo. La hermana Ana Álamo, no importa, se fueron todos los hijos a Chile, pero usted es hallada en Jesucristo, allá donde está sola. Debemos ser hallados en Él en cualquier momento. Aleluya. Aleluya. Amén. Necesitamos ser hallados en Jesucristo, en una relación con Jesucristo permanentemente, en cualquier momento, independientemente donde estemos, cuando estemos, como estemos, pero necesitamos ser hallados en Jesucristo. Que me dejó la novia, no importa, usted debe ser hallado en Jesucristo. Que me dejó el novio, no importa, usted debe ser hallado en Jesucristo. Que me siento solo cuando no tengo esposa, no tengo esposo, eso no importa, usted debe ser hallado en Jesucristo. Porque esa era la meta de Pablo, y esa meta nos la enseña a nosotros. Nosotros tenemos una meta, y es encontrarnos en Jesucristo, hallados en Él, dedicados a Él. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él dice, no teniendo mi propia justicia, porque Él estaba claro lo que dice Isaías 64:6, que dice Isaías 64:6, que nuestra justicia para el Señor es como trapos de inmundicia. A veces lo que es justo para mí no es justo para la hermana Aide. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia, como ese trapito que colocaba a su mujer en sus partes íntimas cuando le venía su costumbre mensual. Así compara Dios la justicia de nosotros los hombres. Ese era el trapo de inmundicia. Amén. Ahora bien, la vida de Pablo cambió de una manera contundente. Ahora todo fue transformado, y así debería ser transformada nuestras vidas. Hubo un cambio en la contabilidad de la vida de Pablo. La ganancia se cambió a pérdida. La pérdida se cambió a ganancia. ¿A fin de qué? Dice Pablo en el versículo 10, a fin de conocerle, a fin de tener una relación directamente con Él, a fin de estar cerca del Señor, a fin de tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Hermano, Pablo era el misionero, y es el misionero más importante que el mundo jamás haya conocido. Y al final de su vida, en esta cárcel, todo golpeado, anciano, sin fuerzas, presidiario, dijo que quería seguir conociendo a Cristo. Dijo que quería seguir acercándose a Él. Dijo que quería tener un encuentro personal con Él cada día, hasta el día de su resurrección, porque Él sabía que cuando Él muriera, iba a pasar como pasó con Cristo, que resucitó
de entre los muertos. Estaba en la cárcel, ya anciano, ya sin fuerzas, pero seguía diciendo que quería seguir conociendo al Señor. Hermano, aunque padezcamos, aunque vivamos la vida que no queremos vivir, nosotros necesitamos seguir deseando conocer al Señor. Y para poder conocer al Señor necesitamos dedicarnos a Él cada día de nuestras vidas. No podemos permitir que nada interfiera en nuestra relación con el Señor. Que nada se interponga en nuestra dedicación a Él. No podemos ser cristianos domingo solamente. No podemos ser cristianos solamente cuando vamos a la iglesia o cuando vemos al hermanito en la calle. Debemos ser unos hijos de Dios dedicados al Señor, dedicados a que nuestra relación con Él se estreche cada día más, porque estamos en una carrera donde vamos a alcanzar una meta, y por eso necesitamos dedicarnos a Él cada día. Amén. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, su vida era Jesucristo. Lo que hacía era por Jesucristo. Lo que vivía era por Jesucristo. Lo que deseaba era con Jesucristo. Lo que anhelaba era con Jesucristo. Y mire que el hombre tenía todo, pero todo eso era basura. Él dice, no quiere decir que yo lo haya alcanzado. Fíjense, hermano, yo veía esto y decía, Dios mío, estamos en pañales, o yo estoy en pañales. No quiere decir que yo lo haya alcanzado ya con todo lo que había hecho el hombre, fundado no sé cuántas iglesias, había viajado por allá, viaje misionero, había sufrido por el amor a Cristo, le habían hecho encarcelado ya tercera vez que lo habían encarcelado, cualquier cantidad de cosas que él dice. No quiere decir que yo lo haya alcanzado, sino que voy a proseguir. Sino que voy a seguir adelante. Bueno, pero ¿cómo pretende él seguir adelante en una cárcel con un cepo allá torturado? No importa. Él seguía adelante. Aleluya. Él iba a seguir adelante. Aleluya. Amén. La palabra proseguir significa estar dedicado. El mismo significado. Con esfuerzo hasta alcanzar algo. Proseguir es seguir, pero a corta distancia. Continuar sin parar algo que estamos haciendo, pero en una misma actitud. Eso es proseguir. Repito el concepto de proseguir. Viene de la palabra griega dioko, que significa seguir dedicado con esfuerzo hasta alcanzar algo. Hemos nosotros llevado una vida cristiana dedicada con esfuerzo hasta alcanzar lo que vamos a alcanzar. Seguir a corta distancia o continuar sin parar algo que estamos haciendo, pero en una misma actitud. Por eso dice Pablo en el versículo 12, no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, porque no somos perfectos. Metemos la pata, pero a veces no queda nada más galita de pelo que fuera. Él se ríe. No es que sea perfecto. Amén. Porque al predicar la palabra de Dios, los pastores no somos perfectos. Amén. Vivir el evangelio no es que seamos perfectos. No es que seamos perfectos. Y él dice, sino que prosigo, sigo adelante con esfuerzo, sigo adelante a poca distancia, sigo esforzándome cada día, dedicándome cada día para poder lograr alcanzar. Así significa alcanzar. Para poder lograr alcanzar, así, aquello con lo cual fui también alcanzado por Cristo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Hermano, Pablo nos está dejando acá, la palabra de Dios nos está dejando acá claro, mi hermano querido, que nosotros acá, los que estamos acá, no hemos alcanzado todavía la meta. La salvación la tenemos, que la meta no es salvación, que está claro con eso. La salvación la tenemos,
Pero más adelante le voy a explicar a usted qué es la meta. Amén. Gloria al Señor. Nos falta mucho por recorrer, hermano. Nos falta demasiado por recorrer. El apóstol Pablo había recorrido toda una vida y él dice, no es que yo lo haya alcanzado. Es decir, que a nosotros nos falta demasiado por recorrer. No nos podemos sentir cómodos en la ignorancia. Debemos conocer y crecer en el conocimiento de Cristo cada día, lo dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos conformarnos en la ignorancia, ni pensar que lo sabemos todo como carta de presentación. Soy teólogo, me conozco la Biblia, los 66 libros de la Biblia. No pretendamos haberlo alcanzado ya. Y dice Pablo, no pretendo haber ya alcanzado eso, pero una sola cosa hago. Dejo todo atrás. Es decir, la misma línea de lo que viene diciendo. Su carta de presentación, sus prioridades. Dejo todo atrás. Eso que tenía primer lugar en mi vida. Y una cosa hago. Una sola cosa hago. Olvido lo que queda atrás. Lo olvido, lo saco de aquí de mis prioridades, lo saco. Y me extiendo a lo que está delante. Dejo atrás todo aquello que me separaba del Señor. Dejo atrás todo prejuicio, todo rencor, todo aire de grandeza, todo título, toda cosa que me separe de Dios. Lo dejo atrás y ahora me extiendo a lo que tengo que vivir por delante. ¿Qué tengo que vivir por delante? Una vida de búsqueda al Señor, una vida de adoración al Señor, una vida de crecimiento personal como hijo de Dios, una vida de crecimiento espiritual como hijo de Dios. Me extiendo a lo que viene por delante. Aún en medio de la cárcel, un hombre anciano, con dolores en sus huesos, ya cansado del camino recorrido, pero con fuerzas en Cristo el Señor. Él dice, me olvido de todo atrás, de todo golpe, de todo título, de todo lo que podía haber tenido, de todo lo que hice. Lo dejo todo atrás, todo queda atrás y me extiendo hacia adelante. Hermano, una persona que esté en una cárcel, como lo metían en la cárcel con un cepo y que diga, no importa, yo sigo adelante. Me olvido de los logros, me olvido de las ganancias, me olvido de los triunfos, me olvido de los fracasos, me olvido de los sufrimientos, me olvido de todo y me extiendo a lo que viene por delante. Prosigo, sigo adelante, la meta que tengo por delante como hijo de Dios. Él se iba a seguir dedicando con esfuerzo. Él iba a seguir su dedicación al Señor, porque él quería alcanzar una meta. Y Pablo ilustra, cuando dice la palabra meta, ilustra el tema del deporte aquí, porque en ciudades cercanas se practicaba cada 2 años los Juegos Olímpicos. Hermano, algo curioso, los jugadores en esos Juegos Olímpicos participaban desnudos. ¿Ustedes sabían? Desnudos. ¿Ustedes saben por qué participaban ellos desnudos? Para evitar que alguna prenda o algo que llevasen encima les representara algún obstáculo para correr su carrera. De hecho, por eso hoy día los trajes de los deportistas son de la tela más liviana. Los ciclistas tienen una tela que usan esas cosas tan apretadas, esa licra. Porque todo ropaje o toda cosa que vaya encima representa un obstáculo para su carrera. Representa un estorbo para su carrera. Necesitamos proseguir la meta y quitar de nosotros todo estorbo que impida que podamos llegar a obtener ese premio. Amén. Dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a dar un aplauso al Señor. El premio de esas Olimpiadas era una corona de laurel. El premio de esas Olimpiadas era una corona de pino. A los 3 días se secaba. Pero tenían reputación. Él fue el ganador. Y todo el mundo decía, Domingo es el campeón. Y le colocaban su corona de laurel, su corona de pino. Nuestra corona no será una corona de laurel, no será una corona de pino, será una corona incorruptible de gloria, así como lo dice la palabra en 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Esa es la carrera que usted y yo estamos corriendo, dedicados al Señor como debe ser. Y tenemos espectadores en esa carrera, hermano. Así como ese tiempo en las Olimpiadas, cuando Pablo ilustra el tema de la meta, habían espectadores en esa carrera, no tenemos espectadores, hermano. ¿Ustedes saben quiénes son nuestros espectadores? Toda la humanidad que está viendo nuestra vida cristiana alrededor nuestro. Toda la humanidad que está viendo nuestra dedicación al Señor y nuestra congruencia entre lo que predicamos y hacemos. Tenemos espectadores. Y Pablo dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos correr la carrera. Necesitamos proseguir. Tenemos que trabajar, atender la familia, hacer las cosas que debemos hacer, estudiar, sí. Pero nuestro principal oficio en esta tierra debe ser dedicar nuestras vidas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dejando todo estorbo a un lado. Quitando de nuestros cuerpos todo estorbo que nos impida correr la carrera. Hermano, pero es que tengo 30 años corriendo y ya no tengo fuerza. Prosiga la meta. Hermano, pero es que esos 30 años han sido de más lágrimas que de felicidad. No importa, prosiga la meta. Sigue llorando. Hermano, pero es que mi familia se ha destruido. No importa, prosiga la meta. Amén. Hermano, pero mi hijo no me toma en cuenta y se porta mal. No importa, prosiga la meta. Hermano, pero es que desde que comencé la carrera, eso es problema y problema y problemón y problemote. No importa, prosiga la meta. Hermano, me dejó el novio, la novia, el esposo, la esposa, no importa, prosiga la meta. Hermano, pero tengo un diagnóstico médico, estoy enfermo, no importa, prosiga la meta. Falleció mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermano, no importa, prosiga la meta, siga adelante, dedicado al Señor. Estoy enfermo, desgastado, anciano, no tengo fuerza, no importa, prosiga la meta. Gloria a Dios. Aleluya. El diablo no me deja en paz, lo que hace zarandearme, no importa, prosiga la meta. Dile Pablo a ese diablo que está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, ¿cómo dicen amén? Lo decía alguien, hermano. Lo decía alguien que había estado en la cárcel 3 veces, golpeado con barras, apedreado, sufrió naufragio, estaba en peligro con ladrones judíos gentiles, peligros en todas partes, padeció hambre, sed, frío, desnudez. Todo está narrado en 2 Corintios 11. Amén. El apóstol Pablo. Lo decía él, no importa que estén en contra, no importa que te sientas mal, no importa, yo estoy aquí en una cárcel con un peceto y no sé cómo me van a soltar, ancianos sin fuerza, no importa, yo prosigo la meta. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren proseguir la meta? Amén. Hermano, mire, la meta es ese lugar donde se pone la mirada, es la marca. Ustedes saben que cuando una persona corre en la carrera, hay llegada, ¿sí? O hay una tira que marca, una barra que marca la llegada. Hermano, pastor, pero es que no veo esa marca.
En ese camino lo que hay puras curvas. Y las curvas me impiden ver la marca. Está oscuro todo. La curva de la tribulación, la curva del apuro, la curva de la persecución, la curva de la caída, la curva del problema. Sí hay curvas. ¿Usted conoce esas curvas, hermano Milagro? ¿Usted conoce esas curvas, ovejas? ¿Usted conoce esas curvas, hermano Andrés? Donde esas curvas se te pierde la meta. ¿Dónde está la meta? Hermano, no importa, en esa curva está Cristo contigo a tu lado, porque dice: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿No me dicen amén? Aleluya. Proseguiremos la meta. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Prosiga, hermano, prosigamos, hermano, en comunión, sumergidos en la palabra de Dios, adorando su nombre, congregándonos sin buscar excusas. A veces ponemos excusas para congregarnos, pero en el trabajo no ponemos excusas. ¿Cómo nos distraemos, hermano? ¿Cómo nos distraemos? Ustedes saben que a veces queremos correr la carrera, pero con el poco de trajes encima. O queremos correr la carrera y pensamos que llegamos y no hemos llegado a nada. Yo estaba pequeño, yo era un niño bastante gordito, me costaba mucho correr. Hicieron una competencia por allá donde yo vivo de 3 vueltas al barrio donde yo vivo, 3 vueltas. Claro, había en cada esquina alguien que iba anotando por el número que uno tenía las vueltas. Yo estoy corriendo, pero yo estaba niño, de verdad yo no lo hice con intención. Yo estoy corriendo y ya yo llegué, pues llego a la meta, me ponen una tira y me aplauden. Y yo le digo a mi mamá: mira, llegué como de cuarto, de quinto, no sé, del cuarto de quinto. Que no sé qué. Entonces, claro, entonces yo voy a obtener mi premio después en la tarde, porque en la tarde en la cancha deportiva iban a dar los premios a los niños que corrieron. El lugar 10, el 9, el 8, el 7, el 6. Yo sé que llegué del cuarto. El cuarto lugar, será que llegué el tercero. El tercer lugar, será que llegué el segundo. El primer lugar, yo: ¿qué pasó si yo llegué? O yo ando con mi mamá. Mi mamá va para allá, toda sofocada, reclamando: a mi hijo, vamos a revisar. No, pero es que no dio 3 vueltas, dio fueron 2 vueltas. Porque a veces pensamos, hermano, que llegamos y no llegamos. A veces utilizamos pretextos para decir que llegamos y no llegamos. Necesitamos seguir corriendo nuestra carrera. Amén. Amén. El mismo pueblo de Dios se pone estorbos, hermano. El mismo pueblo de Dios se pone trajes que impidan la carrera, la llegada a la meta a tiempo. Esta semana yo veía como el mismo pueblo de Dios, hermano, entramos en pánico, el mismo pueblo de Dios. Y yo pienso que está bien, debemos informarnos del acontecer a nivel mundial. Ya yo investigué qué significa coronavirus, yo investigué todo eso ya, porque hay que saber. Pero nosotros como pueblo de Dios, hermano, no podemos entrar en un pánico, igual que la humanidad. No tenemos una carrera que tenemos una meta segura. Debemos seguir nuestra carrera, tal cual. Que hay que orar, sí que orar, pero debemos seguir nuestra carrera. No podemos ponernos entonces con el susto de que, fíjense lo siguiente. Esta semana me llegó un mensaje por allí y el mensaje decía lo siguiente, y es un mensaje que se leyó hasta en la radio cristiana, que un profeta dijo, y se lo digo a la iglesia porque nosotros en nuestra iglesia tenemos una doctrina marcada en nuestra iglesia, y al que no le guste tiene la decisión de qué hacer, si creer realmente la doctrina o buscar un sitio donde se predique esa doctrina que le gusta.
¿Sí o no es? Amén. Que un profeta dijo que iba a haber un gran terremoto en Venezuela y que iban a encarcelar a los pastores y que iban a matar. Hermano, pero eso es bíblico. Eso está en la palabra. Que había que orar más que nunca. No, siempre hay que orar más que nunca. Siempre hay que orar más que nunca. O sea, yo no puedo esperar que un profeta por allá que salió de la cueva de Henry Pittier, por allá de la iglesia de no sé dónde, diga una cosa para yo activarme. No. Entonces nosotros a veces creyendo en lo que dice uno y el otro, son trajes que nos colocamos, hermano. Nosotros vamos a hacer una meta que está clara. Esa meta está clarita, ¿usted la ve? Esa meta está clara al premio supremo del llamamiento de Dios. Está clarita esa meta. Sigamos corriendo nuestra carrera, corriendo, hermano, corriendo. Que el profeta dijo, no importa, yo sigo corriendo. Que este dijo, no importa, yo sigo corriendo mi carrera. Yo sigo adelante. Nosotros necesitamos seguir adelante en nuestra carrera. Y no es que le estoy diciendo que no pase el mensaje, pero ojo, porque ya entonces comienzo a poner oído a todo lo que diga el profeta. Yo tengo una profeta más efectiva, que es la palabra de Dios. Y dice, es necesario que esto suceda. Terremoto, es necesario que suceda. Persecuciones, es necesario que suceda. Es necesario. Yo no tengo que esperar que alguien me lo diga para entonces activarme o reanimarme las cosas del Señor. No, es necesario que ocurra. Que el 31 de octubre, en los 120 días, no, hermano. Mucho cuidado con estas cosas. Otro profeta salió diciendo el tema del coronavirus, que va a llegar a Venezuela, que va a hacer estragos. Sí, hermano, puede llegar, porque Mateo 24:6 lo dice, que es necesario que guerras, pestes, terremotos, destrucción, hambre llegue a las naciones. Es necesario que esto acontezca. Será principio de dolores, pero eso no es el fin. Eso lo hemos predicado acá en... Pero ¿por qué no me llega la cadena de cuando se predicó eso acá en la iglesia? No, lo que pasamos es porque lo dijo el profeta. Mucho cuidado con eso, pues que lo dice la Biblia. Por ejemplo, hermano, en nuestra dedicación al Señor debemos tomar en cuenta enseñanzas maravillosas que la palabra de Dios tiene para nosotros. Que sí, hay que tomar medidas, sí. Que si llega la peste esa que anda por allí, si llega hay que orar, ok. Pero es bíblico. Que quizás los sitios de concentración pública como los nuestros, quizás va a haber que no van a poder abrir en cierto tiempo. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero mientras tanto, yo no me voy a poner en pánico y ahora no voy para la iglesia porque si llega el coronavirus y alguien estornuda de contaminación. No, pero si llega el momento que hay que hacerlo, hay que tomar las prevenciones. Si las autoridades dicen que hay que tomar las prevenciones, hay que tomar las prevenciones. Pero no nos dejemos trastornar por estos mensajes, porque es bíblico. Está en la palabra y lo dice el Señor en su palabra. Amén. Yo decía, Dios mío, ¿por qué no llega un mensaje donde está la enseñanza que dio el hermano Richard el miércoles? Excelente enseñanza. Habló de las marcas de la iglesia verdadera. Eso no pasa. Pero el otro sí, porque lo dijo el profeta. Hermano, hay que tener mucho. ¿Por qué no llega la enseñanza, la de hoy, de que debemos seguir dedicándonos a Cristo? Esa deberíamos pasarnos por WhatsApp y hacer una cadena. Pero no lo dijo Juan Carlos porque no es profeta. Yo paso la que dice el profeta que Dios se levantó y una visión que en la montaña de Henry Pittier salió una bola de fuego. Esas son las cosas. Y yo se lo decía al hermano el miércoles, hermano, hay que tener cuidado con estos mensajes de profecía que están por allí rodando. Lo agarran a usted recién creyente o comenzando usted a levantarse en el Señor. El Señor me dice que usted va a ser un gran evangelista. Pero ¿por qué no le dicen? El Señor le dice a usted que va a ser el que va a limpiar por 30 años la iglesia, los vidrios de la iglesia. Eso lo dice el profeta. Porque dice el mensaje de triunfalismo, de autoridad. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué no dice? El Señor me dice, Ana, que usted va a limpiar los vidrios de la iglesia durante 20 años.
o las bucetas de los baños. Eso lo profetizan los profetas. Hay que tener mucho cuidado porque sí, el Señor habla a través de sus profetas, pero los profetas son los que profetizamos los oráculos de Dios, y los oráculos de Dios están en la palabra de Dios, la Biblia, la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Amén o no amén? Amén. Hay que quitarse todo eso, esos trajes que impiden, desvían nuestra atención y nos impiden correr la carrera que estamos corriendo. Prosigamos. Dígale al hermano que queda al lado, prosiga, hermano. Prosigamos. Continuamos. Hermano Capó, 90 años, no importa, usted prosigue. Usted prosigue, hermano Capó. Usted sigue adelante con Cristo. Aleluya. Prosigamos. Sigamos adelante, sirviéndole, haciendo, trabajando para Él, creyendo que Él es Dios, que es poderoso, que es maravilloso, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, que es el quien solamente podemos encontrar vida y vida en abundancia. El que tiene un mensaje real, específico, perfecto, sublime, consolador, maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios 9:24, ¿no saben que los que corren en el estadio a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Yo quiero obtener esa corona de justicia, hermano. ¿Usted la quiere obtener? No se preocupe, no tiene que darle una patada al otro para que se caiga y llegue a usted. Todo el que llegue va a obtener su corona. Todo el que llegue va a obtener su corona. Pero sigamos corriendo. Dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, se está refiriendo a los que van prosiguiendo, a los que Cristo les ha hecho perfectos porque van prosiguiendo, van dedicándose al Señor, los que han seguido adelante. Dice, eso mismo sintamos. Y esa es la preocupación del apóstol. O sea, no se les engañar con pajarito preñado, hermano. Que eso mismo sintamos todos. Que eso mismo deseemos todos. Y dice en el 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Aquí hay un llamado a la unidad del pueblo de Dios. Tiempos difíciles, tiempos terribles, tragedia tras tragedia. Yo creo que este año 2020 ha iniciado con cualquier cantidad de noticias malas a nivel mundial y tragedias por todos lados. Hermano, que eso no lo paralice. Usted siga dedicándose al Señor hasta que llegue ese día en el cual nosotros podamos llegar a esa meta. No importa los años que tengamos, no importa los malestares que podamos tener, no importa los impedimentos que se quieran poner en el camino, usted los salta como ese atleta cuando salta sobre esas barras que le colocan. Usted sigue adelante en el Señor. No importa que no vea resultados a corto plazo, no importa, usted los va a ver. Y si no los ve en esta tierra, los verá cuando está frente a frente, cara a cara con Jesucristo, creciendo en nuestra dedicación al Señor Dios Todopoderoso. Y por toda esa dedicación que es poca para lo que le debemos al Señor, dice la palabra de Mateo 25:23, dice así: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Digamos esa meta. El Señor nos va a decir así: ven, siervo fiel. ¿Por qué has sido fiel? Porque has corrido tu carrera, porque has proseguido al premio del supremo llamamiento, porque has proseguido a la meta. Por eso has sido fiel. Y Él dice: sobre poco y ahora sobre mucho te voy a poner. Es que no es sobre mucho, es sobre muchote, porque el hecho de estar en su presencia es mucho, muchísimo. Ese premio maravilloso de tener la corona de justicia de parte de Dios. Vamos a poner sobre nuestros pies, vamos orando al Señor.
Prosigamos, dígale al hermano nuevamente. Prosigamos. Prosigamos. No dejen que nada lo paralice ni lo detenga. Prosigamos a la meta. Sigamos adelante. El diablo está vencido. El diablo está derrotado. No tiene autoridad sobre nuestras vidas. Prosigamos esa meta que nos hemos propuesto en el Señor. Sigamos adelante con Jesucristo. Cuando el diablo quiera venir a paralizarlo, hermano, cuando el diablo quiera interponer un obstáculo en su vida para seguir la meta, usted le va a responder esto al diablo. Lo que le dijo Jesús a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Usted le dice al diablo: mire, diablo, está vencido porque yo he nacido para dar testimonio en esta tierra de la verdad de Jesucristo. Así que está vencido en el nombre de Jesucristo el Señor. Está vencido y no te vas a interponer en mi camino porque yo sigo esa meta. Amén. Al supremo llamamiento de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Adoramos tu nombre y te exaltamos. Es mucho lo que nos falta por hacer, Señor. Mientras estemos en esta tierra, amado Dios, mientras tengamos los ojos abiertos en esta tierra, mientras nuestro corazón late en esta tierra, Señor, mientras nuestras vidas, Señor, hacen vida acá en esta tierra, amado Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos a proseguir, a seguir adelante, a poder seguir adelante, Señor, porque queremos obtener ese premio, Señor. Amén. Gracias por tu salvación, Señor, pero también quiero obtener esa corona, Señor, que no va a ser una corona de laurel, ni de pino, ni de nada, sino que va a ser una corona de justicia. Amén. Imaginármela no sé cómo será, Señor. Será inimaginable, pero será una corona que viene de ti, una corona hermosa, resplandeciente, bella, preciosa, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a obtenerla. Nos vamos a ver hermosos con esa corona todos. Amén. Hermosísimos. Va a ser algo inimaginable, inigualable, pero allí nos la pondrán a cada uno. Y nos la pondrá el árbitro, nos la pondrá el gobernador, el rey de reyes y el señor de señores. Y nos dirá: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nos la pondrá Él, la tendremos allí, estaremos en tu presencia un día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por ese premio, Señor, que queremos alcanzar. Y gracias por la vida. Gracias porque en esas curvas, en ese sitio donde corremos, Señor, tú estás con nosotros, estás presente, ayudándonos, guardándonos, consolándonos, Señor, pasando tu manito sobre nuestras heridas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque usted nos ha dado un valor que no teníamos antes. Usted nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu iglesia. Gracias. Amén. Aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre.